Yo he tenido múltiples propuestas para hacer de todo, concejal, hasta te juro, creo que hasta para prefecto me han invitado y ¿Y ya qué algún partidos día te han invitado? ni siquiera sé los partidos, pero sé los ¿Y candidatos cómo que se han estado acercan, por por ahí. ejemplo? Hola doctor, vea, le llamo de parte de tal político muy renombrado, quiero hablar con usted. Mm. Yo, sí, hola, ¿sabe qué? Vemos su perfil, me gusta, queremos que sea asambleísta número uno de nuestro partido, o que sea candidato a prefecto, que eso ha sido peor. Y yo mi respuesta ha sido, uno, no estoy preparado para ser prefecto, segundo, no me interesa, y tercero, lo único que yo hubiese pensado es, digo, me interesaría a mí ser, digamos, ministro de salud, porque todo ese conocimiento que tengo podría aplicarlo. Ojo, me interesaría, pero cuando yo aterrizo las ideas y digo, en mi práctica privada, en mi ocupación, vivo mucho mejor desde el punto de vista económico, estoy mucho más tranquilo Mm. y puedo aportar. He dicho siempre que no, porque el Estado, como funciona actualmente, no te deja ocupar esos Pero lugares no es sin que justamente sacrifiques algo. necesario ocuparlos para poder cambiar. Cuando tienes todo un O gobierno. sea, necesitas ser presidente. No, cuando tienes tal vez un gobierno que esté enfocado en lo que tú realmente quieras hacer, que eso fue lo que Mm, pasó con el tema del gobierno anterior. Es decir, el gobierno anterior definitivamente no se alineaba a tu a visión. mi visión Política. general, más que O política, sea, política en el general sentido, de... yo quiero decir, porque la gente cree que político es algo sucio. Y cuando yo digo la Claro, visión política es cómo tú crees que se debería llevar la salud pública, cuánto debería haber de presupuesto, correcto. y tu visión no empataba con la de ese Claro, gobierno. no empataba desde el tema del aborto. O Ujú, sea, desde ahí había un choque brutal, porque sabemos perfectamente bien que el presidente que salió tiene una postura muy personal y religiosa en base a sus creencias sobre ujú. el aborto, y desde ahí había ese concepto. Ahora, con el expresidente, pues yo tenía una relación de trabajo muy saludable, le ¿Trabajaste tengo con él en muchísimo algo? cariño en la universidad. El ex El vicepresidente. ex vicepresidente. Entonces, él me decía, Esteban, tú creo que puedes ser un buen perfil para que seas viceministro. Yo le decía, Doc, no me interesa, muchas gracias porque estoy muy bien acá. Además, pues yo ya era mediático, entre comillas, y no me interesaba. Cuando hubo como que, ¿sabes qué? Ya hay, ahora sí, esta oportunidad de que tú seas ministro. Ministro. Yo le dije, Doc, realmente estoy en mi mejor momento en la parte mía, en mis investigaciones. Tenía unos proyectos enormes, o tengo, que estaba empezando a hacer. Doc, no quiere, no, que tienes, que te tienes que meter. Entonces hubo un poco esa discusión de que tú siempre has hablado de salud pública. Ujú, Mójate el poncho. ujú. Y yo decía como que, inclusive en mi familia, en mi círculo personal, decía, no quiero. Y mi esposa decía, pero para esto estudiaste. Entonces Ujú. fue esa discusión que dije, bueno, podría llegar a ser. Entonces hubo muchas reuniones, muchos acercamientos y claro, eventualmente cuando tuve una reunión ya con el primer mandatario en ese entonces y que básicamente se dio el, ok, O sea, podrías tú llegar a ser, dijiste, no, él te dijo, fue como que bienvenido a bordo. o sea, ya estaban asumiendo En que ibas a estas hacer. horas que transcurren es que se genera esta bomba en Twitter, en donde prácticamente, claro, Esteban Ortiz es pro aborto, se generaron muchos movimientos pro vida Ujú, anti Esteban, que le hacían mención a la señora esposa ujú, del ex vicepresidente, del del expresidente, expresidente, la señora diciendo que Lourdes Lourdes, que Garcíbar, cómo va a ser posible que tenga un abortista. abortista ahí en esto, ¿no? Segundo, que yo he sido correísta, o que soy un correísta infiltrado. Entonces, Ujú, en esas cosas es que, claro, esa bomba mediática tampoco les hizo gusto a ellos y mm, fue como que en un punto fue como que, oye, no. Y para mí fue como que, qué alivio. Ellos Porque mismos al final dijeron, ya bueno, entonces no. claro, ellos tomaron la Ujú, decisión al final, ujú, igual que yo, fue como que, miran, esto está muy, o sea, para mí no hubo nunca un acercamiento muy oficial como que ujú, para decirte, mire, Esteban, ahí está tu ujú, ministerio. Simplemente fue el tema de el Twitter generando ujú. información alrededor de por qué tengo un video en Instagram montando patineta o por qué tengo un video en Instagram haciendo alguna otra Ir a cosa buscar los tweets de dos mil claro, y cinco. buscar los tweets. Y en ese contexto es que toman la decisión, la cual yo agradezco. Entonces, claro, mucha gente se atribuye a que se le cayó el ministerio a Mm, Esteban Ortiz. Algo que yo soy muy enfático en decirlo. Nunca lo he buscado. mm. Nunca lo he buscado ni lo buscaré. Pero digamos, tus estudios, como bien te ha dicho tu esposa, te Ujú. están conduciendo hacia eso en algún momento. Quizá ese no era el momento, incluso por las visiones que Claro, tenían de la salud pública, pero podría ocurrir. claro, pero yo te digo nuevamente, a ver, si a mí me preguntas desde el punto de vista objetivo y trato de dejar realmente la humildad de lado. Ujú, No creo que exista alguien que tenga la preparación que yo tengo, las publicaciones que yo tengo que demuestran que conozco el sistema, desde los fármacos hasta la carga de enfermedad, que tenga la capacidad de dialogar en público, que tenga buena comunicación. ujú.
que las que tengo yo. Es decir, mis virtudes como para ser un ministro, no sé si llamarle óptimo, Ujú, están ahí. ujú. Y eso lo tengo clarísimo. Y la gente podrá caerme y decirme, ve, deja de hacerte el rico o el Vanidoso. sobrado. Yo he estudiado y me he sacado la madre 30 años y sé lo que está ahí. Ahora, desde el punto de vista de qué tan grato puede llegar a ser Mm, eso en mi beneficio personal, es totalmente ingrato. Yo dejé el día que aparentemente yo iba a ser ministro, yo hablé con mi broker de seguros y le dije, sácame un seguro de vida, mm, porque yo sabía que la compra de medicamentos es un tema mm. totalmente rodeado de corrupción, totalmente los puestos en los hospitales, los puestos en la ARSA, los puestos en el IES, son todos puestos políticos y para mi concepto de gobierno, la honestidad tiene que ser la parte central, es decir, yo hubiese propuesto compras de medicamentos públicas con ustedes, los periodistas, ahí filmando todo esto, o sea, que todo sea abierto y transparente, que las compras sean basadas en datos, no necesariamente tienes que invertir mucho dinero, hay un montón de proyectos en salud que se pueden hacer. Eso es lo que yo diría, mira, mi corazoncito diría que tú podrías ser un buen ministro. Ahora, busca ser ministro Porque te oigo en y lo me recuerdas absoluto. mucho a Nils Olsen que estuvo sentado aquí y él dijo Ujú. que él nunca había buscado ser ministro, Claro, pero que siempre se había preparado con una visión de cómo deberían ser las cosas. correcto. Entonces que desde su práctica privada él decía, no me parece esto, no me parece, y cuando le llamaron dijo, me parece muy cómodo seguir diciendo lo que se debe hacer Totalmente. o no hacer cuando tengo la oportunidad de cambiarlo. Entonces, regresando a lo tuyo, quizá no era tu momento, pero no descartas esa posibilidad de que en algún gobierno puedas llegar a ser ministro de salud. En mi casa seguramente me matarán. Yo ya o sea, yo descarté a corto y mediano plazo seguramente el hecho de que alguien realmente me diga, Esteban, ¿quieres ser ministro mañana? Le diría que no. Ahora, nuevamente yo digo, tendría que ser un ambiente político totalmente diferente en el cual exista seguridad, Pero ese país no existe hoy. entonces tal vez nunca voy a ser ministro de salud. Mm, Porque yo, y lamentablemente ese es el tema, yo no estoy dispuesto a sacrificar mi familia, mi paz por un sueldo que puede ser, yo no sé, pues muy, muy valorado para muchas personas, pero que en mi caso no tengo interés en lo absoluto, ni en las coimas, ni en los robos, ni en las corruptelas, ni en los pactos con federaciones médicas, ni colegios médicos. A mí no me interesa eso. Entonces, yo no soy político en ese sentido como para pensar en que, mira, puede ser un buen ministro y claro. eventualmente llegar a ser, no me interesa. Pero